¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema muy de actualidad y muy preocupante. Los ocupas, pero esos que se escriben con K. La ocupación en nuestro país se ha convertido en un serio y grave problema para los ciudadanos y además, a partir de ahora, lo va a ser mucho más gracias al apoyo de este gobierno socialcomunista que tenemos, que han decidido que la propiedad privada no es un derecho de los ciudadanos, sino de aquellos que ocupan las viviendas de forma ilegal. PSOE y Unidas Podemos han aprobado un Real Decreto que ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los socios del Gobierno, pues que ampara las ocupaciones ilegales de viviendas si son sin violencia o intimidación. Esto lo que va a hacer es fortalecer a las mafias que están cada vez más consolidadas. Como les decía, este gobierno desprecia el derecho que tenemos todos los españoles a la propiedad privada, aunque así lo recoge nuestra Constitución en su artículo 33, donde dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y la herencia. Desde la oposición, pues tanto el Partido Popular como Vox han criticado duramente este Real Decreto que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional por atentar contra la propiedad privada. Es una vergüenza. O sea, lo que está haciendo este gobierno es que no tiene nombre. Más les valdría dejar de conculcar nuestros derechos y libertades y dedicarse a trabajar para resolver los problemas que tenemos los españoles, que son muchos y muy graves. Bueno, pues para hablar de este gran problema y también de esta polémica que tenemos en España, me acompaña Noelia Núñez. Ella es la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hemos elegido este ayuntamiento por ser el que más ocupas tiene en la Comunidad de Madrid. Noelia, muy bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Mabel, muchísimas gracias por querer contar conmigo y por sacar a la luz todo esto que estamos sufriendo a nivel nacional, pero concretamente en Fuenlabrada con el tema de la ocupación que nos preocupa y que nos ocupa con C muchísimo a este grupo en el ayuntamiento y que estamos dando una batalla para conseguir que Fuenlabrada deje de tener ese título que tú bien has dicho, que somos el municipio con mayor número de viviendas ocupadas de toda la Comunidad de Madrid. Noelia, la verdad es que es un problema muy serio que va creciendo día a día. Tengo por aquí algún dato que dice que creo que son 40 viviendas las que se ocupan cada día. O sea, nada más y nada menos que 40 diarias. Esto no puede ser. Esto de apropiarse de lo ajeno y además ahora con el consentimiento, nada de connivencia, con el consentimiento del gobierno de estos socialcomunistas que nos están gobernando en estos momentos. Ese es el mayor problema, que tenemos un gobierno que en lugar de luchar y de defender un derecho constitucional que es la propiedad privada, en lugar de eso se dedica a legitimar la ocupación, ¿no? La ocupación no puede ser la solución a la falta de vivienda en un país o la solución a que haya personas vulnerables que no tengan acceso a la vivienda. La ocupación no puede sustituir a lo que tiene que hacer la administración, ¿no? Porque esa vivienda que está ocupada es propiedad de alguien, de una persona física, de una persona jurídica, es propiedad de alguien, no apareció ahí y de la nada, pues mira, como está vacía y no es de nadie, me la quedo yo. No, para nada, para eso tenemos un marco constitucional y un ordenamiento jurídico que hay que respetar en este país. La desgracia es el gobierno que tenemos, ¿no? Con ese Real Decreto que ya ha sido convalidado a ley, que a mí me parece ya de per se que un Real Decreto en los meses anteriores entrase a legislar o a regular derechos fundamentales cuando no puede ser así por la propia Constitución, que en el artículo 86 dice que los reales decretos no podrán versar sobre los derechos y libertades recogidos en el título primero de la Constitución, a mí ya me parece que es flagrantemente anticonstitucional, ¿no? Esta reforma que ha hecho el gobierno socialcomunista de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Y a mí me preocupa sobre todo porque de Unidas Podemos me espero cualquier cosa, porque no es nada nuevo. Ellos siempre lo han dicho, ¿no? Que su modelo es la ocupación. Cuando ocupaban viviendas en Madrid, cuando ocupaban inmuebles propiedad del ayuntamiento para hacer esas casas comunas, como lo queramos llamar,
a mí me preocupa la deriva del Partido Socialista. Yo pensaba y creía firmemente que el Partido Socialista era un partido constitucionalista y un partido que defendía la propiedad privada, pero hemos visto cómo por defender el sillón de la Moncloa a Sánchez le da igual cualquier derecho fundamental de los españoles. Bueno, es que ese era otro partido socialista, era el Partido Socialista, de verdad. Ahora no tenemos un partido socialista, ahora tenemos el sanchismo con su sanchidad a la cabeza y esto es lo que está dirigiendo nuestra vida. Es lamentable, es muy triste que personas, pues personas mayores que a lo mejor tienen una segunda vivienda, aunque les da igual, porque te ocupan también la primera. Hace no tanto ocuparon la de una sanitaria, una doctora, pues que estaba trabajando en el tema de la pandemia y ocuparon su casa y les dio igual. Y además se quedó de guardia y se quedó ayudando ella y cuando volvió a su casa estaban dentro y que no se iban. Esto es que estamos llegando a unos límites que además los ciudadanos ya están tan hartos que cada vez se están movilizando más. Hace poco leía yo pues una denuncia, ¿dónde ha sido? La última que creo que he leído, no una denuncia, han sido los vecinos de Almagro que han dicho hasta aquí y se han enfrentado a los ocupas y les han obligado a salir de la casa y marcharse. Esto no lo tienen que hacer los ciudadanos. Para eso están las leyes. Pero claro, cuando tú conculcas las leyes y te saltas la propia Constitución, estas son las consecuencias. Claro, es que en el Real Decreto, ahora que se ha convertido en ley porque lo ha ratificado el Congreso, avala la ocupación. Es decir, cuando no se produzca con violencia o intimidación no pasa nada, porque hay que garantizar que haya gente que tenga casa, ¿no? O sea, hemos llegado a tal punto que si una persona da una patada en la puerta y entra en esa casa cuando, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto, Mabel, de una persona que estaba trabajando y estaba fuera, ahí no se ha producido violencia e intimidación porque esa ¿No persona estaba estaba? fuera. Exacto, Claro. estaba fuera de su casa. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado, ¿no? De justificar lo injustificable, que es que le arrebaten la propiedad privada en una vivienda que me da igual si es una persona que tiene 10 viviendas, que tiene 2, que tiene... Es su vivienda, que se lo ha ganado a base de su esfuerzo y de su trabajo y de sacrificio constante para poder tener ese bien inmueble. Es que nadie tiene el derecho de arrebatar ninguna propiedad, ¿no? Y sobre todo la indefensión de los propietarios, pero también de los vecinos, que son los grandes damnificados, porque luego muchas veces se nos tiende a decir que pobrecitos los que ocupan, ¿no? Que no tienen alternativa a dónde ir, pero es que muchas veces son mafias que se dedican a fomentar esa propia ocupación, ¿no? Que buscan inmuebles que están vacíos o que pueden tener mayor tiempo vacíos para que sea más fácil el entrar en esos inmuebles y son mafias que luego alquilan, revenden esas viviendas que no son suyas, que alrededor de esas mafias se genera además una delincuencia que sufren las comunidades de propietarios y como no puedas localizar al propietario, imagínate en tu bloque de viviendas un piso vacío, no sepáis quién es el propietario, no podáis localizarlo por X motivos, te los tienes que comer con patatas porque el único que puede, por desgracia, actuar o solicitar que se desahucie a esos ocupas es el propietario, ¿no? Es una de las reformas que propone el Partido Popular, que las propias comunidades de propietarios sean parte y puedan solicitar que se lleve a cabo ese desahucio de esa vivienda ocupada. Claro, yo me imagino en estos momentos que estamos padeciendo con la pandemia, una persona pues que va al hospital y se tira una temporada en el hospital y cuando vuelve débil, después de pasar el sufrimiento del COVID, resulta que le han ocupado la casa. Y no puede hacer nada porque la ley protege a esos delincuentes, porque son unos delincuentes. Además, apoyados y manipulados por las mafias, que no nos olvidemos que esto es un negocio y un negocio muy lucrativo para unos cuantos. Esa pobre persona, ¿qué hace? Pues Esa persona que esa pobre vuelve del persona hospital. se encuentra con una indefensión total, porque claro, ahora tenemos una ley que avala que si no ha habido violencia e intimidación, pues Por no eso, pasa absolutamente nada. Pero ya no solo con una persona que vuelve del hospital, sino, por ejemplo, hay mucha gente ahora que lo estamos viendo que no se puede ir, sobre todo gente mayor, ¿no? Que tiene las casitas en el pueblo de donde procede, ¿no? Y no pueden irse pues porque están confinados o porque tienen la movilidad reducida en su zona de salud o en su municipio o porque por miedo no quieren moverse a su segunda residencia
pues porque por responsabilidad hay que quedarse donde uno vive normalmente, ¿no? Entonces, hay muchas segundas residencias en pueblecitos que veremos cuando vuelvan esas personas, esos propietarios, qué se encuentran en sus casas, ¿no? Porque llevan muchísimo tiempo sin ir, son zonas a lo mejor un poquito más despobladas, donde no hay tanta afluencia de gente y hay mucha gente que tiene miedo a qué se va a encontrar cuando vuelva a su casita de su pueblo, si se la va a encontrar ocupada, Claro. si va a tener gente viviendo allí, en qué condiciones se la va a encontrar, ¿no? Porque no sabes nunca qué te puede pasar. Esto es un poco lo que está pasando a las familias de Fuenlabrada, que como hemos dicho es el municipio de la Comunidad de Madrid donde más ocupaciones hay. De España, el municipio que más tiene es Barcelona, se lleva la palma, pero es lógico, con Ada Colau a la cabeza, que era de las que bueno, pues apoyaba las manifestaciones en favor de las ocupaciones y de los no desahucios y de todas estas cosas, es comprensible que vayan allí. Pocos van, deberían ir más. Pero Fuenlabrada se lleva la palma aquí en nuestra comunidad. Y las situaciones de este tipo de personas que se han marchado unos días a su segunda residencia, o no necesariamente. No necesariamente, hay de todo. Tenemos desde propietarios que no residen ya en Fuenlabrada o tienen esa vivienda vacía y se han encontrado con que ahora está ocupada. El otro día nos llamaba un vecino que pues la vivienda tradicional de su familia la tienen cerrada, pues porque era de sus padres. Al final, en tema de herencias, luego es muy difícil ponerse de acuerdo, entran muchos condicionantes que atañen a cada uno y la vivienda está deshabitada y gracias a que un vecino les llamó y les dijo, oye, os están intentando entrar en la vivienda. Gracias a eso pudieron llamar rápidamente a la policía, ponerlo en conocimiento de la policía y poder actuar, porque si no llega a enterarse, pasan ya las 72 horas y ahí ya no hay manera de echarles salvo sentencia judicial. O también otro de los casos que estamos viendo muchísimo es de personas que tienen el piso alquilado, los inquilinos dejan de pagar la renta y tú no les puedes echar ahora con ese decreto que hay de estado de alarma, porque tú no puedes echar a tus inquilinos del piso aunque no te paguen si no tienen alternativa habitacional, ¿no? Entonces se está dando también una nueva variante que es el inquilino ocupa, ¿no? Que deja de pagar independientemente de que pueda o no pueda pagar, ¿eh? Que yo entiendo que hay situaciones muy complicadas, pero bueno, yo creo Bueno, que pues eso es otra antes de dejar de cuestión. pagar, eso es, Claro, claro, es que hay que dejar de diferenciar pagar, entre la vivienda social para las personas que la necesitan y los eso ocupas. es, Es otra eso cuestión. Y es. además, para eso están los servicios sociales, ¿no? Eso es, pero la ocupación nunca debe ser la sustitución a los servicios Claro que sociales. no. Yo entiendo que tiene que existir un alquiler social para personas que no han tenido eh, toda la suerte del mundo, ni han Por tenido la supuesto. igualdad de oportunidades o no han podido desempeñar su puesto de trabajo o labrarse su camino, ¿no? Entonces ahí tiene que estar la administración para entrar y facilitar el que la gente pueda formar su proyecto de vida, ¿no? No generar tampoco una dependencia siempre de la administración, sino el darle las herramientas para que pueda empezar su proyecto de vida. Pero es que estamos viendo casos de gente que decide dejar de pagar el alquiler independientemente de su capacidad económica porque saben que no les pueden echar por el decreto que hay ahora mismo del gobierno sobre el estado de alarma, ¿no? Que no le puedes desahuciar o no puedes echar a tus inquilinos si no tienen una alternativa habitacional. Entonces hay mucha gente que esto es como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Efectivamente. Hay mucha gente que desgraciadamente pues dice, hay gente que no, hay gente que paga y hay gente que no puede pagar, pero llegan a un acuerdo con el propietario. Los Claro. propietarios muchas veces también entienden la situación y llegan a acuerdos, pero hay otras que unilateralmente deciden no pagar y como saben que en ese sentido les protege la ley, pues ya que se las apañe el propietario como pueda. Así es, una vergüenza, ¿eh? Esto la verdad es que es muy preocupante. Claro, todos no podemos tener a la Guardia Civil en casa custodiándonos la vivienda. No, Desde no luego que no. podemos vivir en un casoplón en Galapagar, porque yo me imagino que cuando los del casoplón, y mal que les pese y lo mal que les sienta que les llamen los marqueses de Galapagar, si se van con sus niños y con su niñera y dejan la casa sola, porque no sé, no creo yo que tengan trabajadoras a tiempo total, personas internas en casa trabajando para que nunca esté vacía, pero si dejan la casa porque tienen que salir de viaje, cualquier cosa, 3 días, y se la ocupan, pues es que no hay violencia.
Oye, y además caben unos cuantos, ¿eh? Que la casa es grande, pueden hacer casi una comuna, ¿eh? Vamos, que no estoy yo con esto diciendo que vayan allí, pero que a lo mejor si lo vivieran en propia carne lo vivirían de otra manera. Es muy fácil cuando no te toca en primera persona legislar a cuenta de los demás. Esto es como cuando decía Carmen Calvo que el dinero no era de nadie, pues esto es igual, las viviendas no son de nadie. Y resulta que el dinero es de todos y las viviendas tienen dueño. Efectivamente, yo creo que, Mabel, que a mí me gustaría, no me gustaría que lo ocupase la vivienda nadie, por supuesto, pero sí que se pusiesen en la piel de un propietario que tiene su Son vivienda ocupada, incapaces. que es la vivienda, porque según consta en el registro de bienes de Pablo Iglesias, tiene otra vivienda, además el casoplón de Galapagar, tienen propiedad de otra vivienda, ¿no? Tiene una segunda vivienda, que es lo que ellos Sí, legitiman en un para, pueblecito de Segovia. sí, ellos O de legitiman, Ávila, era de Ávila. creo que era de Ávila, De Ávila, sí. legitiman el que, bueno, pues es su segunda vivienda, ¿no? Pues no pasa nada, porque como no es la primera vivienda, la segunda no pasa nada porque la ocupen, ¿no? Entonces, Claro. que se Y pusiesen además he oído en la yo, piel de los propietarios. yo y además he oído, ellos antes vivían en Vallecas en una casa de protección oficial, según tengo yo entendido. No sé si será cierto o no, pero todo apunta a que sí, a que esa vivienda era de su madre porque su madre vive en otra mejor, entonces ahora está vacía, claro, porque él es hijo único, no nos olvidemos. Entonces, ahí hay otra vivienda vacía, no sé si se la habrán ocupado. Pero yo digo lo que tú, yo no quiero que lo ocupen la casa a nadie, pero sí que se pongan en la piel de aquellos a los que se la ocupan y lo están sufriendo. Porque, pues decía yo lo de los vecinos de Almagro, pero es que son los vecinos de todas las comunidades donde se meten los ocupas. Es Es un que problema muy... Enganchan la luz ese es el del problema, resto de Mabel. vecinos, el agua. Ojo, En Fuenlabrada tenemos un caso de una comunidad que además tienen la luz, el agua, no, la luz creo que no era, o sí, la luz, el agua y la calefacción, el gas lo tienen comunitario. Entonces, tienen un bajo ocupado y les están pagando a los ocupas el gas, la calefacción, el agua, absolutamente todo. Y claro, claro, no pueden dejar de pagar, porque si dejan de pagar, les cortan los suministros a toda la comunidad, ¿no? Entonces, ya de además, en ese bajo pues hay problemas también aparejados a drogas, a violencia también, que hubo puñaladas y todo eso, o sea, que los vecinos además viven con una inseguridad enorme. Además, les están pagando los suministros básicos desde la comunidad de propietarios, que llega un punto en que dices, oye, ¿qué ordenamiento jurídico me está protegiendo a mí, no? A mí como comunidad de propietarios que me he comprado mi casa, que es gente humilde totalmente, que no es un piso de 240 metros cuadrados, no, un piso normal, típico de Fuenlabrada, que se lo han comprado a base de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo, y que les da miedo salir a la calle. A los nietos de una pareja que vive allí, de un matrimonio que vive allí, les da miedo ir a casa de esos abuelos por los que están ocupando el bajo de su vivienda, ¿no? Y dices, y encima, mm, además de todo esto, les estoy pagando con mi esfuerzo también, con mi trabajo, les estoy pagando que tengan la calefacción puesta todo el día, ¿no? Si es que al final dices, ¿para qué me voy a comprar yo una vivienda, no? Me voy a ocuparla, que me sale muchísimo mejor, me protege la claro. ley, además de pena al gobierno de turno, al gobierno socialcomunista, pobrecitos los ocupas, y no hay ni Dios que me eche de aquí. Y por si fuera poco, lo que comentabas, suelen ser núcleos de venta de droga. He leído un informe de denuncias ante la Fiscalía sobre, la Fiscalía de Madrid denunció, fue hace un par de meses, a últimos de noviembre, pues denunciaron que había ocupas en viviendas destinadas a familias vulnerables. Dejaron a esas familias sin vivienda porque se metieron allí. ¿Y a qué se dedicaban? Pues lógicamente, y como no podía ser de otra manera, a vender droga. Son nada más y nada menos que 21. Y además estas viviendas, pues ya la propia Fiscalía dice que las están ocupando grupos y organizaciones criminales. O sea que es un tema, pero que muy serio. Hay mucha, y otros que también se metieron en unas viviendas de estas sociales y lo que hicieron fue utilizar, coger dos, tirar los tabiques y se ha hecho una vivienda súper mega estupenda. Sí, yo creo que lo más importante es no tratar a los ocupas como un colectivo vulnerable, ¿no? Es que no lo son. Yo creo que habrá casos y casos, por supuesto, pero la mayoría
de todo lo que se mueve alrededor de la ocupación son mafias perfectamente organizadas que trafican con además la propiedad ajena, que les venden Claro, a esas familias aprovechándose de su necesidad y de su dificultad, les venden las llaves de una vivienda que no es suya y tienen que pagar en torno a lo... Aquí ha habido viviendas por 200 euros, 600 euros, para que les dejen entrar en esas viviendas que no son de las mafias. Quiero decir, o sea, les roban la propiedad a un propietario y luego ellos hacen negocio con esa sí, propiedad que sí. no es suya. Ojo, y luego además también tema, como comentabas, Mabel, de drogas, que en muchas ocasiones utilizan esos pisos como narcopisos para plantaciones también, porque al final se aprovechan de, como he dicho, que los suministros normalmente en muchas comunidades de propietarios siguen siendo comunitarios y se aprovechan de voy a enganchar la luz a los contadores del resto de los vecinos y me pagan la plantación de la droga correspondiente. Y aquí a cuerpo de rey, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay una situación muy complicada de vivienda, que la vivienda está a niveles altísimos, es muy caro, pero como he dicho antes, nunca se puede justificar la falta de vivienda por la ocupación, nunca. Tiene que haber soluciones por parte de la Administración. En la Comunidad de Madrid tenemos, por ejemplo, ahora el Plan Vive, que se va a hacer vivienda, sobre todo para jóvenes, para que puedan acceder a esa primera vivienda que normalmente cuesta bastante más, pero nunca la respuesta debe ser la ocupación. Es que hemos metido el acelerador ya, lo hemos pisado al fondo a convertirnos en Venezuela totalmente, donde no hay respeto alguno por la propiedad privada. Así es, desgraciadamente así es. Noelia, mm, en Fuenlabrada, desde el grupo municipal del que tú eres portavoz, del grupo municipal popular, habéis hecho una serie de propuestas, vosotros y además también, bueno, pues apoyados por la Comunidad de Madrid. Ha habido algunas que a mí me han parecido, pues muy bien, francamente. O sea, vivienda que por las circunstancias que sea está vacía, entran, los ocupan, consiguen sacarlos de allí, pues por ejemplo, que esa vivienda sea tapiada para evitar que el propietario tenga que sufrir una segunda ocupación. Claro, porque Esta es una de las muchas. como comentaba antes, hay mucha gente que tiene vivienda aquí en Fuenlabrada y vive fuera, o porque se ha ido ya a sus pueblos de donde era originario, porque en Fuenlabrada tenemos mucha gente que procede de Extremadura o procede de Andalucía o de las dos Castillas, mucha gente que se ha ido a residir a su pueblo, la vivienda aquí está vacía pues porque o no tiene hijos o sus hijos viven en otros municipios, entonces ocupan esa vivienda, se consigue echar a los ocupas, pero como no residen aquí, esa vivienda sigue vacía y los ocupas vuelven a entrar, ¿no? Entonces nosotros proponíamos eso, que se tapiase sin necesidad de que el propietario tuviese que desplazarse, se tapiase con autorización por escrito de ese propietario, o también proponíamos que aquella vivienda que hay vacía en Fuenlabrada se crease por parte del ayuntamiento, con connivencia, por supuesto, siempre de los propietarios, un registro de la vivienda vacía para que la policía siempre pues en esa ronda que hace diaria, pues tuviese un poquito de control para, sobre todo, ponérselo cuanto más difícil mejor a todas estas mafias que viven de esa ocupación, ¿no? El PSOE, sorpresivamente, antes lo hablábamos, ¿no? Pero bueno, el PSOE aquí en Fuenlabrada votó en contra, justificándolo, nuestro alcalde, diciendo que, bueno, que él estaba en contra de la ocupación, pero que había casos y casos de ocupación. Entonces, claro, no se puede poner toda la ocupación en el mismo saco. Es lo que volvíamos a lo que Ya. hablábamos antes. No se puede justificar la ocupación por la necesidad puntual que tenga determinadas personas con respecto a la vivienda. Nunca puede ser la ocupación, porque claro, si algún día ocupan la casa de alguien del PSOE, seguramente que quiera recuperar su propiedad, como no puede ser de otra manera y como está en todo su derecho, ¿no? Y a lo mejor esa familia que ha entrado en casa de alguien del PSOE tiene toda la necesidad del mundo, pero es que al final es tu propiedad y tú no puedes sustituir nunca a un ayuntamiento que no tiene vivienda social o que no tiene un plan de alquiler social. La ocupación es ocupación, se mire por donde se mire y no tiene color político. Y deberían de unirse todas las fuerzas políticas, pero desgraciadamente no es así, se unen todo lo contrario. O sea, todos esos que han apoyado al gobierno de PSOE con Unidas Podemos han apoyado esto, que sí es sin violencia, pero señores, ¿qué violencia? Si están hartos de saber que ocupan
cuando no hay nadie en la vivienda en ese momento. Y claro, ahora tienes 72 horas para poder reclamar, pero como yo, es que me hace mucha gracia. En el momento de pandemia no se puede desalojar, pero es que en el momento de pandemia la gente va al hospital. Es que tenemos un índice de personas hospitalizadas altísimo, altísimo, que han tenido que sacar de su vivienda porque están en el hospital. Entonces, bueno, esto es un contrasentido. A mí me parece muy lamentable. Yo creo que no podemos seguir a este ritmo de ninguna de las maneras. Noelia, nos queda muy poco tiempo y yo quería pues que dejaras un mensaje, que nos dijera, ya he dicho yo al inicio del programa que tanto el Partido Popular como Vox van a recurrir esta ley por ser inconstitucional, porque no es constitucional, no hay por dónde agarrarla desde luego, porque el derecho a la propiedad privada está recogido en nuestra Constitución. Pero claro, mientras vamos y venimos, pues algo habrá que hacer, ¿no? Mientras esto se resuelve en el Constitucional. ¿Qué se puede hacer? ¿Tenemos un poco de esperanza los ciudadanos? Pues plantear en el Congreso de los Diputados las reformas legislativas para, por ejemplo, que se permita echar a los ocupas con 24 horas sin resolución judicial, simplemente con demostrar que la propiedad es de quien acredita ser el propietario y, sobre todo, que las comunidades de propietarios puedan también personarse para poder echar a los ocupas de esa vivienda. Está complicado porque tenemos un gran bloque socialcomunista en el Congreso de los Diputados, pero bueno, yo creo que algo fundamental es que la batalla en la calle ellos la están perdiendo y más con este tema. Creo Claro. que han elegido muy mal la batalla en este sentido, ¿no? O el lado en el que posicionarse, porque al final esto nos puede pasar a cualquiera. Todo el mundo o prácticamente todo el mundo tiene una vivienda en propiedad. Incluso hay muchísima gente que tiene una segunda vivienda pues en los pueblecitos o apartamentos en la playa que pueden ser susceptibles de ser ocupados alguna vez. Entonces, el legitimar que te puedan ocupar tu vivienda a una persona normal, que en Fuenlabrada somos personas normales, que tenemos una de las rentas per cápita más bajas de toda la Comunidad de Madrid, que tengas que un día ir a tu casa, a tu piso, y te puedas encontrar con que hay alguien viviendo allí, bueno, pues nos acordaremos de quién votó qué en cada momento, desde luego, y nos acordaremos de quién justificó determinadas actitudes totalmente anticonstitucionales, como he dicho antes. Ni 24 horas, Noelia. Tiene que ser inmediato. Si una persona llega a su casa está ocupada, va a la policía y con la policía se persona, porque uno no sale con las escrituras de su casa en la mano para demostrar que son suyas. Ya. Entra con la policía, busca sus documentos o su DNI o lo que sea, y de inmediato recupera su casa. O sea, no tiene por qué salir de su casa porque se han metido unas personas que no tienen ningún derecho a estar ahí. Y si hay problemas sociales, que lo resuelvan las administraciones, que para eso están, pero no a costa del ciudadano. Noelia, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que podamos seguir hablando de algo más agradable, porque esto de verdad es uno de los problemas mayores que tenemos y no es muy agradable. Desde luego, ojalá podamos hablar de que hemos conseguido acabar con esta lacra de la ocupación y que, por ejemplo, Fuenlabrada deje de tener ese horrible título de ser el municipio con mayor número de viviendas ocupadas. Pues muchas gracias a Noelia Núñez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Fuenlabrada, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mabel. Encantadísima de estar con vosotros. Hasta la próxima. Y de ustedes ya me despido y lo hago como siempre recordándoles que tienen que estar aquí, que nos tienen que acompañar cada tarde, porque si ustedes no están, esto que hacemos no tiene ningún sentido. Gracias de nuevo y un saludo.